Bueno, seguimos entonces con la tercera y última parte de esta clase. Y que tiene que ver justamente con esto del- de la experiencia, digamos, de laboratorio, como la llamarían ellos, ¿no? De los talleres, de los atelieres de los artistas, ¿no? Cómo eso se transfiere a la realidad, ¿no? También hablando en palabras del mismo manifiesto constructivista escrito por Rodchenko y Bárbara Stepanova, ¿no? La transferencia del laboratorio a la realidad, es decir, al arte de producción. De hecho, volviendo a esta artista que mencionábamos al principio, Liu Popova, ella escribe un manifiesto casi en paralelo con el manifiesto que mencionaba recién de Rodchenko y Stepanova, que es un manifiesto por el abandono de la pintura de Caballete, ¿no? Y que de eso se trata un poco lo que vamos a estar viendo ahora, de este devenir que decíamos, estos artistas que se inclinan al diseño, pero para inclinarse al diseño abandonan la pintura, ¿no? Abandono de la pintura de Caballete, escrito por Popova. Ella dice que la producción artística debe volver a la puesta en forma de los elementos materiales de la vida, ¿no? Nuevamente, la cultura material y la vida, ¿no? La praxis, ¿no? Dice, es decir, hacia la industria, hacia lo que llamamos la producción. Es decir, el arte tiene que ir a la industria y a la producción, ¿no? Porque desde ahí nos vamos a contactar con el mundo material y con la cultura vital, ¿no? Con la gente, ¿no? Con el pueblo. El centro del debate en el mundo artístico se va a dar en lo que mencionábamos antes, el INJUC, que es el Instituto de Cultura Artística. Ese instituto, ¿no?, había sido creado por un artista de renombre, que era Vasily Kandinsky, un artista ruso, que se había hecho bastante conocido y había hecho sus galardones en Europa, estando en su estadía en Europa, precisamente en Alemania. Lo vimos, digamos, la clase anterior, como referente del expresionismo alemán, ¿no?, de una de las corrientes, de una de esas vertientes, que era el jinete azul. ¿Ya? Él es el líder de ese grupo, que, para entender un poco lo que sucede con la guerra, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en los bloques, digamos, enfrentados, quedan Rusia por un lado y Alemania en otro. Y él, siendo de nacionalidad rusa, no le queda otra que irse de Alemania y vuelve entonces a Rusia. Estando en Rusia, ¿no?, vuelve en 1914 a Rusia, y estando en Rusia, a los pocos años, 1917, estalla la Revolución Socialista, y él, como decíamos antes, como muchos otros artistas, digamos, juega un papel, un rol en ese nuevo Estado, ¿no? Y ciertos roles importantes, cierta actividad en la enseñanza, ¿no? No solo en instituciones públicas de todo tipo, sino también en la enseñanza. Y una de las preocupaciones centrales de Kandinsky estaba en la teoría del arte, ¿no?, en teorizar sobre, bueno, su experimentación propia, ¿no? A impulso de Kandinsky que se funda este instituto, el INJU, ¿no? Yo, para mostrarles qué tipo de pintura estaba haciendo Kandinsky por aquella época, que siguiendo lo que él había comenzado, digamos, estando en Alemania en los años 10, ¿no?, él sigue con esta idea de este expresionismo abstracto, ¿no?, donde tampoco no hay mucha representación. A esta obra, por ejemplo, de 1920, se llama Vuelo Rojo. Estamos hablando de una obra que él desarrolla, digamos, produce estando ahí en el instituto, y él va a llevar adelante en ese instituto toda una serie de experimentos, ¿no?, sobre la percepción, ¿no?, la percepción de la forma. Hay un famoso experimento que él hace estando ahí en el INJU, que después se va a trasladar a Bauhaus, ¿no?, y que va a ser casi como parte de uno de los lineamientos teóricos centrales de Bauhaus, esa idea de la correspondencia entre forma y color, ¿no? Entonces, por ejemplo, él hace un formulario
¿no? Donde una encuesta a los miembros ahí del INJU para que digan, que llenen de color, ¿no? Un cuadrado, un triángulo y un círculo. Entonces él ve que la mayor parte de la gente pinta al cuadrado de rojo, al triángulo amarillo, al círculo azul. Entonces empieza a establecer esas ideas bien propias de Kandinsky, que ya estaban muy claras en De lo espiritual del arte, su primer libro, ¿no? Sinestésicas, ¿no? De relación entre sonidos y formas, ¿no? Y visualidad, ¿no? En este caso, entonces, entre forma geométrica y visualidad, ¿no? Los elementos puros, círculos. Bueno, esas teorías que, ya lo hemos dicho, tuvieron mucha influencia en el mundo del diseño, pero poca trascendencia histórica, porque son de época, ¿no? Evidentemente no hay ninguna relación que pueda decir que un cuadrado o un triángulo sean de un determinado color, ¿no? O que a un determinado sonido le corresponda una determinada forma. También hacían esos experimentos, Kandinsky y sus compañeros docentes, digamos, ¿no? Ponían un área de una ópera o un sonido de una sinfonía, entonces cuando venían las flautas las hacían pintar o escribir de determinada manera, bueno, ese tipo de cosas. Pero decíamos eso, o sea, Kandinsky funda o cofunda, digamos, este instituto con esta idea de experimentar acerca de lo formal y acerca de las propiedades intrínsecamente artísticas, ¿no? Pero prontamente entra en choque con otros intereses de otros miembros relevantes de ese instituto, ¿no? Que no quieren quedarse solamente con la experimentación formal, ¿no? Que quieren ir a un arte al servicio de lo que estaba sucediendo, ¿no? Un arte que se funda con la vida. Pensemos que Kandinsky nunca salió del arte de Caballete, ¿no? Él siempre fue un pintor, incluso en Bauhaus mismo, él era un pintor, se quedó hasta el final de Bauhaus y siempre estaba dando pintura y teoría de la forma, teoría de la visualidad. Pero había otros artistas que no querían quedarse en la pintura de Caballete, como dice Libo Popova, querían llevar el arte a la vida real, ¿no? Entonces, un poco en respuesta a eso, Rodchenko pinta este tríptico, ¿no? Que según él es la última pintura que él hace, ¿no? Dice, tríptico de colores puros, rojo, amarillo y azul, ¿no? Son tres pinturas, tres telas, una roja, una amarilla y una azul, y lo llama La pintura se ha suicidado o la última imagen ha sido pintada y abandona y cuelga los pinceles, ¿no? Y se dedica a lo que él llama el arte de producción, que no es otra cosa, en gran medida, que el diseño gráfico, ¿no? Y el diseño de mobiliario, diseño industrial y otras cosas. Plantea Rodchenko que todos los nuevos planteamientos del arte se originan en la tecnología, ¿no? Y en la ingeniería, y están encaminados a la organización y a la construcción, ¿no? Entonces hace nuevamente, al igual que lo que mencionábamos recién de Lissitzky, esa fuerte relación entre tecnología y arte, ¿no? Bueno, relación que la vamos a ver muy presente en varios momentos de la historia del siglo XX con respecto al diseño, ¿no? Tecnología y esteticidad, tecnología y forma, etc. Para la misma época, entonces, o como un modo de avanzar sobre este debate, no solo está en volcarse, digamos, a la práctica concreta, sino que proponen crear, el INJU se crea en 1918, 1919, y a poco andar se produce todo esto y se decide crear como otra institución, ¿no? En este caso una institución de enseñanza, ¿no? El INJU, que es más de investigación, esta es una institución más de enseñanza, que es Jutemas. Acá lo que vemos es un cartel, ¿no? Funcionó como cartel, pero también es la tapa de un catálogo, ¿no? Un catálogo, un folleto promocional de arquitectura de Jutemas, ¿no? Diseñado por el Lissitzky, vemos un lenguaje de combinar tipografía con fotografía, en un montaje, ¿no? Y que le confiere, obviamente, si lo vemos, un estilo, ¿no? Muy, muy moderno, muy, muy innovador, ¿no? Para la misma época, en Alemania, en Bauhaus,
en la nueva tipografía se estaban haciendo, digamos, aproximaciones similares. Bueno, fundan esto Yutemas, que es los talleres técnicos y artísticos del Estado, se llama así, ¿no? Con un decreto, y eso es lo importante, firmado por el mismísimo Lenin, ¿no? Que lo consigue una Charqui, justamente, influjo de Rodchenko. Y en el decreto dice, Yutemas, ¿no? Se escribe de esa manera, BKU, Jutemas, a veces aparece con J directo, bueno, depende cómo se traduzca del alfabeto cirílico y del ruso al castellano. Dice, ha sido creada para preparar artistas, profesores altamente calificados para la industria, así como instructores y directores de la educación profesional y técnica. Es decir, lo que se proponían era generar una elite, ¿no? Podríamos decir, técnico-artística, que permitiera insertarse en la producción en función, ¿no? En función del desarrollo industrial y técnico ruso, ¿no? O soviético, ¿no? Que ahora voy a explicar algo que hay que señalar y por qué también lo de la importancia de Yutema y por qué se le dio importancia, digamos, relevancia a esta escuela. Algunas cosas que se producían, digamos, como para ver, así de Yutemas. Acá tenemos un folleto del Jutein, ¿no? O el Jutein, que en realidad fue como un desprendimiento del Yutema, ya más dedicado a la producción industrial concreta y a la arquitectura, ¿no? Donde vemos ahí una silla plegable, ¿no? Una silla plegable de madera y hierro, ¿no? Diseñada por un alumno del Lissiski, ¿no? Es un diseño de un alumno del Lissiski, pero vemos ese tipo de experimento, ¿no? Una silla que se puede plegar, se puede apilar, ¿no? A la vez es muy práctica, liviana. Para la misma época, en Bauhaus estaban haciendo cosas parecidas, ¿no? Pero eran muy innovadoras en lo que es el diseño o la historia del diseño. Bueno, como decíamos, la propuesta es esa, la transferencia real del trabajo de laboratorio al ámbito de la actividad práctica, ¿no? Y rechazar, ¿no? Rechazar la propuesta de Kandinsky, y rechazar la actividad experimental alejada de la vida y buscar la experimentación en el mundo real, ¿no? Y ahí van a la idea de arte de producción, ¿no? Es decir, un arte que esté en función del desarrollo industrial y productivo, ¿no? Y para la construcción del socialismo. Algo que hay que entender, y hay que entender de contexto, y creo que le da cierta explicación al fenómeno, ¿no? Pensemos que Rusia, estamos hablando de 1920 esto, ¿no? Estamos hablando de ahí, 1920, cuando se funda Yutemas, casi en paralelo con Bauhaus. Venía de 3 años de guerra durante la Primera Guerra Mundial, perdón, de 1914 a 1917, y después de 1917 hasta 1920, otros 3 años más, casi 4 años más, de guerra civil. Es decir, 6-7 años de guerra. Estaba prácticamente destruido el aparato productivo ruso, soviético, ¿no? Podríamos decirlo. El aparato productivo que habían heredado de los soviets estaba hecho pelota, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Y a poco andar seguía muy deteriorado, ¿no? Eso implicaba, digamos, de todo tipo de problemas económicos, ¿no? Básicos como darle de comer a la gente, y sabían perfectamente que si no pasaban rápidamente a una activación económica, ¿no? Fuerte, ¿no? Un desarrollo industrial, la revolución iba a fracasar. Iba a ir al fracaso directo. Eran muy conscientes de esa situación. Algunos datos para entender, la producción industrial estaba al 8% globalmente, al 8% de 1914, es decir, el año de la guerra. Es decir, fíjense lo que había caído, ¿no? Piense que, no sé, ahora con la pandemia, y se está hablando de que la caída mundial es del 20%, ¿no? Una caída, depende de los países, y eso es terrible la caída, pero piensen que acá se había caído más del 90%, ¿no? Estaban realmente mal. La producción de hierro, ¿no? De hierro tan esencial, digamos, para la industria moderna de aquellos años, también ahora podríamos decir,
estaba al 3% de sus capacidades, ¿no? Y la mitad de las locomotoras no funcionaban, estaban inutilizadas. Es decir, para darle como tres indicios de la situación. Por lo tanto, requería rápidamente dar un vuelco económico, ¿no? A no ser que fracase el proceso revolucionario, porque obviamente la gente le iba a dejar de dar apoyo, ¿no? Hasta ese momento tenían apoyo de las masas, pero si la gente no come y las cosas no funcionan, bueno, se acaba. Entonces, digamos, la conducción política decide adoptar una suerte de capitalismo de Estado, ¿no? Lo que se llama la nueva economía política, la NEP, ¿no? Que lo que permiten entonces es generar una especie de economía mixta con cierto control estatal, pero dejar libertad de acción a la empresa, ¿no? Importar capitales, ¿no? Que haya inversión extranjera, digamos, en Rusia. Y eso genera, en el contexto de los años 20, que es una época, por lo menos en algunos países europeos, de auge económico, ¿no? Dentro de los ciclos capitalistas de auge y caída, crisis y recuperación. Bueno, en los años 20 se produce cierta parábola, digamos, curva, como se dice ahora, curva ascendente. En ese contexto, lo que se produce es una fuerte reactivación económica, ¿no? En los años 20. Producto de esa nueva economía política. Pero en un marco que no es una economía, digamos, socialista, sino que es un control político socialista, pero con una economía mixta, ¿no? Decíamos de mixta porque hay empresas estatales, cierto control del Estado en lugares clave de la economía, pero también mucho dejar hacer a la actividad privada y actividad privada extranjera. Entonces, frente a eso, se da, justamente como el Estado crea empresas públicas, ¿no? Empresas de todo tipo, entran a competir con las empresas privadas, empresas extranjeras. Hay, digamos, en eso, yo les voy a mencionar un caso y un ejemplo, que es un estudio de diseño, un primer estudio o agencia, podríamos decir, de publicidad, ¿no? Que es un estudio de 2 personas, ahí hay 3, porque está Bárbara Stepanova, que de alguna manera participaba en eso, pero que se concentra en Rodchenko y Mayakovsky. A los dos ya los hemos mencionado, ¿no? Ambos, Mayakovsky, ¿se acuerdan de las ventanas Rosta? ¿No? Esos carteles. Ellos dos se asocian para crear una agencia que se llama el constructor publicitario, ¿no? El constructor es Rodchenko, el publicitario es Mayakovsky, y Mayakovsky decía, nosotros somos expertos, ¿no? En lo que es la propaganda política, ¿no? Lo demostramos porque la revolución triunfó, ¿no? Triunfamos sobre los blancos, él conocía perfectamente el discurso, ¿no? El discurso de influencia sobre las masas, ¿no? Que lo practicaban con sus ventanas Rosta, cómo entrarle, ¿no? Cómo generar, realmente eran muy conocidas las ventanas Rosta, muy populares, podríamos decir, ¿no? Con eslogans sencillos, con juegos de palabras, ¿no? Ironía, bueno, técnicas que se implementaron y se implementan en la publicidad moderna, ¿no? Pero decía, no sabemos nada de publicidad, es decir, publicidad se refiere a dar a conocer, ¿no? Los productos de la industria, ¿no? De eso no sabían. Entonces lo que se proponen es llevar ese discurso propagandístico de la propaganda política a la publicidad, y realmente arman como una especie de una agencia muy innovadora para aquellas épocas, para aquellos años. Ustedes tienen un texto de una investigadora rusa que escribió sobre ese caso, ¿no? Lo tienen ahí para leer porque es muy interesante cómo trabajaban, lo precario de cómo trabajaban, pero a la vez lo innovador de su propuesta. Una de las empresas para la que trabajan, ¿no? Es la empresa Moselprom, ¿no? Ahí vemos el edificio de Moselprom pintado con un diseño de Rodchenko, ¿no? Con una reconstrucción. En realidad siempre estuvo pintado, pero después hace unos pocos años se volvió a repintar encima.
y vemos, digamos, ese edificio, que es un edificio de corte racionalista, ¿no? De arquitectura moderna, al lado de esos edificios tradicionales o decimonónicos rusos, ¿no? de Moscú, ¿no? Cómo se destaca. Acá vemos otra imagen más, ¿no? Que era, el Mosselprom significa Asociación de Empresas de Productos Agroindustriales de Moscú, y de lo que se trataba justamente era eso, todo lo que se producía en el campo, ¿no? Toda esa materia prima que se producía en el campo, transformarla, o en el campo o en las minas, ¿no? Transformarla en producto industrial, agregarle valor y transformarla en producto industrial para no tener que andar importando cosas, ¿no? Cosas que nosotros los argentinos conocemos bien, ¿no? Y valga decir algo al respecto, ¿no? Rusia, que como decíamos, hacia 1914, no, 1917, en la época de la Revolución, era uno de los países más atrasados de Europa, ¿no? Y tiene una economía básicamente agraria, con algunos mojones industriales, pero dentro del desarrollo capitalista muy, muy atrasada, hacia los años 30 pasó a ser una potencia industrial a nivel mundial, ¿no? Una de las 3, 4 potencias, junto con Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, digamos, más poderosa del mundo. Digo, para anotar nomás. Bueno, ahí vemos el uso de la tipografía, ¿no? El uso de la ilustración, de la imagen. Para esa empresa ellos produjeron de todo, ¿no? Mucho aviso y mucha publicidad en afiches, en publicaciones, digamos, impresas, periódicos, pero también diseñaron los kioscos, el vestuario, ¿no? Del personal, bueno, serie de cosas. De alguna manera, sin proponérselo, no es que se propusieron generar una identidad de la empresa, ni mucho menos, sino que en los hechos se produjo cierta suerte de estilo identitario de la empresa, ¿no? Sería otro caso, así como vimos el de Peter Berg y AEG, otro caso podría ser el de Mosselprom, con otras características, ¿no? Bueno, y vemos lo que son estos afiches, ¿no? Lo que es este concepto, como decíamos, les comentábamos, creo que la primera clase, ¿no? Que uno de estos afiches de Rodchenko, un famoso afiche de cigarrillos, fue en la Feria Internacional de Artes, de Industrias y de Artes Decorativas de 1925 de París, ganó una importante medalla. Es decir, generaron un lenguaje gráfico, ¿no? Digamos, innovador y de mucha influencia en toda Europa. Ahí lo que vemos es justamente una ilustración de cómo funcionaba un cartel ahí de esos de Rodchenko en una calle en Rusia. Y ahora vamos a ir viendo, digamos, algunos ejemplos. Esta última parte tiene más que ver con eso, con mostrarles algunos casos, algunos ejemplos de producciones de estos artistas, devenidos en diseñadores, ¿no? Muchos de ellos ya habían abandonado completamente, como dijimos, las artes plásticas y se dedicaban a esto, ¿no? Rodchenko además se dedicaba a la fotografía, luego se dedicaron al diseño gráfico, al diseño de publicaciones periódicos, algunas tiradas muy masivas, ¿no? Y vamos a ver cómo tratan de intervenir en todos los órdenes, ¿no? Del diseño. Yo me voy a concentrar solamente en el diseño gráfico, pero también había diseño arquitectónico, mobiliario y otras cosas, pero me voy a concentrar en la gráfica. Acá lo que tenemos es un afiche de chupetes, ¿no? Para una empresa que era de la industria del caucho, ¿no? Entonces, nuevamente, cómo transformar el caucho en valor agregado y generar un objeto, en este caso un producto que es el chupete, donde este afiche es un afiche que no es que sea publicó en masa, pero bueno, después se lo rescató y ha quedado, digamos, en el acervo cultural del diseño. Y lo que hay que señalar también es que todos estos carteles y avisos publicitarios que diseñaban y que producían el constructor publicitario, tenían estos textos de Mayakovsky, ¿no? Estos textos de Mayakovsky que según las crónicas de la época, ¿no? La gente se los acordaba de memoria. Eran eslogans que se acordaban, ¿no? Entonces, con muchos juegos de palabras que son difíciles de traducir al castellano, ¿no? Del ruso. Entonces tenían cosas irónicas como aguantan que te los chupes hasta que te haces viejo, ¿no?
y ese tipo de juegos, que los hicieron muy exitosos, ¿no? Y después lo que vemos es un lenguaje gráfico nuevamente donde con elementos geométricos puros, con cierto gusto por la simetría de Rodchenko, porque él pensaba que era la manera más contundente de dirigir la mirada, ¿no? La visualidad. Arma este muñequito, este bebé que chupa, y si tuviésemos tiempo, lo analizamos a fondo y vamos a ver cómo hay muchos rasgos de ilustraciones muy contemporáneas que se usan hasta el día de hoy, ¿no? Ya que la geometría y el generar formas con figuras geométricas hoy está muy facilitado por las herramientas digitales, ¿no? Acá lo que vemos ya es un anónimo, digamos, hay muchísima producción en los años 20 de este tipo de gráfica, ¿no? Vinculada a productos industriales, un envoltorio de jabón, ¿no? De jabón de tocador. Pero acá lo que vemos en este envoltorio es prácticamente es un cuadro suprematista, yo los invito a que vayan a ver la obra de los pintores suprematistas, ¿no? Transformado en envoltorio de jabón. Y otra cosa que me parece interesante también para que vean y lo señalen, digo esto porque el texto de Roxane Ure que ustedes tienen habla, y muchos textos en general tratan de reducir el repertorio del lenguaje y sobre todo de la paleta cromática constructivista al rojo, azul y amarillo, negro y gris. Y olvídense de eso, o sea, ellos trabajaban con toda la paleta de color, como vemos acá, rosa, rojo, azul, como vemos acá, verde, ¿no? Es decir, estaban abiertos a todos los lenguajes posibles, cromáticos y también de las posibilidades de la imagen, ¿no? Como ya hemos visto que también a veces usaban la ilustración, podían usar la ilustración, porque a veces querían acercarse a un tipo de construcción de la imagen que fuese más popular, más comprensible, se usaba la ilustración sin ningún problema, ilustraciones con formas geométricas, con formas más realistas, es decir, el repertorio es amplio. Nuevamente, un paquete de cigarrillos, ¿no? Otro anónimo de la época, y esto sí es otro cuadro suprematista, esto podría ser un cuadro de Malevich, ¿no? Transformado en paquete de cigarrillos. Otro envoltorio de cigarrillos, ¿no? Acá ya usando cierta síntesis gráfica a partir o de base fotográfica, ¿no? Y usando la técnica de la sobreimpresión, ¿no? Que después va a ser muy usado en el diseño, lo de sobreimprimir, digamos, desfasado, de repetir una imagen y superponer la otra, desfasada, va a ser muy usado en todo el diseño desde esa época hasta hoy, ¿no? Con las herramientas digitales, bueno, a la orden del día. Este aviso de relojes, también del constructor publicitario, Rodchenko y Mayakovsky, con este eslogan, una persona no puede andar sin reloj, entonces con relojes y figuras geométricas arma a esta persona reloj, ¿no? Y otra cosa notoria que va a aparecer muy fuerte en Rodchenko y en el trabajo de Rodchenko es la integración entre imagen y tipografía, ¿no? Donde la tipografía logra reforzar semánticamente aquello que la imagen está diciendo, ¿no? No es algún agregado por afuera, ¿no? Sino que hay una intervención morfológica sobre los tipos, sobre la fuente, ¿no? Para producir una semantización, ¿no? O sea, agregar sentido, ¿no? O reforzar el sentido. Este es tal vez sea el afiche más famoso de Rodchenko. Libros, dice, no digo esto porque de golpe lo buscan por internet y puede decir cualquier cosa, ¿no? Ahí lo que dice es libros, ¿no? Porque está hecho para la editorial estatal de Leningrado, ¿no? Dice libros en todas las ramas del conocimiento. Acuérdense que el tema de la educación y la alfabetización es algo muy importante para ellos. Entonces tienen todo un trabajo muy fuerte hacia lo editorial. Y las editoriales estatales sobre todo. Y acá aparece algo, y que después lo vamos a ver muy repetido en otros afiches constructivistas, que es la inclusión del lenguaje fotográfico en el cartel, en el afiche, que lo hace también muy, muy moderno y muy innovador. Son de los primeros en utilizar el montaje, el fotomontaje, ¿no? Vincular fotografías a formas geométricas puras y a tipografía, ¿no? A planos de color, ¿no? Formas, en esos juegos de juxtaposición, para construir la imagen del cartel, ¿no?
Esa es una innovación, podríamos decir, made in constructivista, ¿no? Este es un caso interesantísimo de Alexander Rodchenko, que son una serie, una colección de libros, de una tirada enorme, ¿no? Para la época se producían a cientos de miles, ¿no? Sería uno de los primeros casos de sistema de colección editorial en masa, ¿no? Exitosos con una intervención de lenguaje formal de vanguardia, ¿no? Es decir, fotomontaje, ¿no? Recursos, él mantiene, digamos, esa estructura tipográfica para el título, ¿no? Y la editorial, y después va haciendo con esa especie de cubo con vista, digamos, oblicua, ¿no? Donde va incluyendo recortes de fotografías, ¿no? Para una serie de un policial, de una escritora mujer, que a la usanza de la época se pone un alias de varón, ¿no? Para que no, como eso también le permitía romper ciertas barreras. Pero bueno, era muy, muy leído, ¿no? Eran textos así populares, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo justamente es eso que hablábamos al principio. Entonces, cómo esa experimentación del mundo artístico, del suprematismo, del fotomontaje, ¿no? Del juego con los recursos formales, la tensión, la simetría, el contraste, todos esos conceptos que iban apareciendo, ¿no? en el análisis de la forma, lo transfieren a objetos de uso cotidiano, jabones, cigarrillos, tapas de libro, periódicos, afiches, etc. Acá lo que vemos, uno de los grandes maestros del fotomontaje, Gustav Klusis. Estas son postales para unas Olimpiadas de Moscú en el año 28, donde justamente la fotografía, ¿no? Aparece en un momento de gran debate y discusión dentro de la vanguardia artística y dentro de las artes, del mundo de las artes y dentro de la política y el rol del arte para la construcción del socialismo, que era, no lo quiero simplificar el tema, ¿no? Pido disculpas por la simplificación brutal que voy a hacer. Pero en esa discusión, la tensión era entre abstracción y figuración, ¿no? Entre realismo y abstracción. Acuérdense que estas vanguardias provenían más del palo de la abstracción, ¿no? Y el debate era que, bueno, que la abstracción, buenísimo para las artes, pero las masas no entienden la abstracción, ¿no? Las masas quieren que la imagen, que el arte represente cosas que conocen, ¿no? Esa sería como la discusión. Entonces, Klusis, y así como otros, dicen, bueno, justamente el fotomontaje apareció después del suprematismo, después de la inobjetividad, cuando era necesario un medio de representación que a la vez que fuese realista, ¿no? Es decir, fuese basado en una técnica de vanguardia y que gozase de una precisión gráfica y de una expresión extrema. Entonces, decían, usamos la fotografía que porta el realismo, es una tecnología, digamos, nueva, lo usamos de una manera vanguardista, acá vemos, porque la recortan, la repiten, lo hacen interactuar con elementos gráficos puros, ¿no? Geométricos, planos de color, etcétera, tipografía, ¿no? Sí, es un modo de uso vanguardista de la fotografía que hace que las grandes masas puedan entender rápidamente que eso trata de fútbol, ¿no? o de salto olímpico, ¿no? Y damos rienda suelta a nuestra expresividad de vanguardia, ¿no? Esa sería como la síntesis a la que llegan en aquella época. Bien. Bueno, la experimentación pasaba por todos lados. Acá yo muestro algo que habíamos visto en la primera clase, ¿no? Estas ilustraciones hechas por Rodchenko en base a maquetas hechas en papel, ¿no? Y luego fotografiadas, ¿no? Jugando con las luces y las sombras, ¿no? O intervenciones ya arquigráficas, en este caso una intervención a nivel arquitectónica y lumínica, ¿no? Sí, donde ya trabajan las formas gráficas
la volumetría, la arquitectura, la luz, ¿no? La electricidad, todo para una ambientación, ¿no? De un edificio donde se desarrollaba un festival de cine. Y la importancia que le dieron al cine, ¿no? Y al afiche de cine, un capítulo aparte de esto, del constructivismo, podría ser los afiches de cine constructivista. Eso sería un capítulo, miraría para una clase, perdón, de 2 horas. Bueno, no tenemos tiempo, estamos viendo un popurrí de imágenes, ¿no? El propio Lenin decía, ¿no? El líder de la revolución, decía, de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante, justamente porque vieron muy tempranamente la capacidad de acercamiento a las masas que podía tener el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces vamos a ver algunas imágenes. Yo les recomiendo que vayan a ver la obra de los hermanos Stenberg, ¿no? Acá lo que tenemos es un afiche de una de las películas más conocidas de Eisenstein, El acorazado Potemkin, que relata un suceso durante la revolución de 1905, es decir, lo que yo mencioné al principio, la revolución fracasada, ¿no? Que es sobre la toma de un barco, ¿no? de un acorazado, ¿no? Luego de la guerra ruso-japonesa. Una película muy innovadora, ¿no? Y acá lo que vemos es un afiche también muy innovador, donde se interviene justamente el fotomontaje, es decir, elementos del fotograma, o sea, pequeños fotogramas recortados, ¿no? Intervenidos, junto con planos de geometría, estos cañones que son representados casi manipulados como elementos puramente, digamos, de arte puro, ¿no? Y la tipografía jugando por encima, digamos, no es algo que está desintegrado del resto de los elementos plásticos, sino que está totalmente adherido, ¿no? Y jugando un rol dentro de esta coreografía de elementos visuales, ¿no? Lo mismo que en este otro afiche, otra película, este es un documental, en la primavera, lo pueden ver en YouTube, es muy interesante también como documental, donde también vemos nuevamente el fotograma, fíjense cómo genera la planimetría de la forma y el contraste entre la planimetría de la malla de la mujer, ¿no? Con la foto en blanco y negro alto contrastada, ¿no? La picada, después el plano en picada, algún elemento más que habla de la cámara cinematográfica para transferir cierta idea o signo de documental, y elementos gráficos puros, ¿no? Geométricos, rayas, y la tipografía en ese juego. Bien, esto último es simplemente una línea de tiempo, yo ya le decía, lo uso todo el tiempo, yo para organizarme un poco unos conceptos, donde vemos, esto ya es para cerrar, ¿no? Vemos justamente algunos hitos, ¿no? De esto que hemos mencionado, la Revolución de 1905, si lo vemos como época, 1905 hasta 1914, lo que está en Xi'an, ahí, donde es la época donde se van desarrollando todas estas, los primeros sismos, la primera oleada vanguardista, que vimos la clase pasada, expresionismo, cubismo, futurismo. Vemos el cuadrado negro, como aparece ahí, un poquito antes del Dada, que se crea justamente en época durante la Primera Guerra Mundial. Ahí vemos el corte, lo que es gris, ahí que aparece como gris, es el momento de la Primera Guerra Mundial. La estrella ahí marcando el momento de la Revolución Socialista, 1917, ¿no? Todo el periodo de guerra civil, ¿no? Ahí vemos que la guerra termina en el 18, es decir, pero la revolución se produce durante la guerra. Todo el periodo de la guerra civil. Vemos ahí destacado en amarillo el momento donde aparece el programa de los constructivistas, escrito por Rodchenko y Mayakovsky. No es el único, hubo muchos otros programas y manifiestos y libros hasta de constructivismo, pero más o menos ahí en 1920, ¿no? Hay que ubicarlo, el constructivismo, que es la misma época donde se crea el INJU, Yutemas, y vemos ahí Bauhaus, ¿no? Para compararlo con lo que sucedía. Bueno, algo que no lo vamos a mencionar porque no da el tiempo, que es el congreso entre constructivistas en Weimar, ¿no? En la ciudad donde estaba Bauhaus, en el 22, es un hito importante, pero no lo explicamos ahora.
Ahí en negro ven la época del constructor publicitario, que fueron 2 años, pero 2 años muy intensos, creo que produjeron 500 piezas, ¿no? En esos 2 años, Rodchenko, Mayakovsky. En gris vemos toda la época de la NEP, la nueva economía política, ¿no? Y que la nueva economía política cierra, digamos, con el primer plan quinquenal hacia el año 28, 29, es el primer plan quinquenal que es el que transforma realmente a la Unión Soviética, pasa de una nación preindustrializada o relativamente atrasada a una potencia, digamos, ¿no? Esos planes, serie de planes. Y después vemos ahí 2 hitos más, que es 1930, la crisis de 1930, que a la Unión Soviética no se ve afectada, porque estaba desacoplada del sistema capitalista internacional, entonces por lo tanto no le hizo mella la crisis y por el contrario tuvieron un crecimiento fenomenal y ahí en 1933 el nazismo, ¿no? Esto para ver algunos casos. Abajo ven 1925, la exposición de artes decorativa de París, es ahí cuando termina la experiencia con el conductor publicitario porque Rodchenko viaja unos meses a Francia, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado. Ustedes tienen entonces los textos para leer, que ya se los hemos dado. Tienen ahí una guía de lectura, donde un poco refuerza cosas que hemos dicho acá, y después todo esto que hemos hablado está apoyado en los textos, ¿no? Más allá de que hayamos sacado algunas conclusiones, digamos, que están expresadas con otras palabras, pero está todo ahí, ¿no? Así que, bueno, nos vemos, o se ven ustedes con el equipo docente en los talleres, ¿sí?